necesitamos para hacer un Axel Flu. Para hacer la línea de Axel Flu hay dos casos. El primer caso, llegó Millo. Ya no es Jaramillo, es Millo ahora. Perdón. Primer caso para el Axel Flu. Me dan la presión en la cabeza, me dan el nipple de asiento, me dan el GLR y me dan el tubing, el diámetro del tubing. Eso es utilizando los gradientes de flujo vertical. En el curso de producción 1 y en el producción 2 están esos gradientes ahí. Hay que despolvarlos porque los necesitamos usar. ¿Se acuerdan de esos gradientes? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a tomar un gráfico. Todas estas curvas vienen así. Acá está presión. Y aquí está para el flujo vertical de 0 hasta 10.000. 10. Entonces se selecciona el GLR que me dan de dato y entro con la presión en la cabeza, que el dato está con la presión en la cabeza, intersecto el GLR, voy a suponer que este es el GLR, leo la longitud equivalente, le agrego la profundidad del NA y nuevamente voy intersecto y leo acá. Y esa es la presión flu. ¿Recordando? Entonces, recordando, Ramos. En el primer caso, para hacer un flu, yo me doy los caudales. Yo no necesito el caudal de la IPR, no, yo me doy el caudal. Entonces, selecciono mi gráfico, digo, para este caudal 1, este es un gráfico. ¿Con qué entro? Con la presión en la cabeza, intersecto el GLR, que es el dato, el dato que me están dando ahí. Hay una longitud equivalente y le sumo la profundidad del nipple de asiento, que me lo están dando, nipple de asiento. Nuevamente intersecto al mismo GLR y leo, y esa es la presión fluyente 1. Para este caudal, y tengo entonces acá una tablita. Tengo acá esta tabla que la voy a graficar. Este es el Q1 y esta es la presión fluyente 1. Primer punto de mi outflow. Busco otro caudal Q2 y haciendo el mismo método, partiendo con presión en la cabeza, intersecto el GLR, pero del caudal Q2, le agrego el nipple de asiento, vuelvo al GLR y encuentro esta presión 2. Presión fluyente 2 y así sucesivamente otro caudal Q3 y encuentro esta presión fluyente 3. Uno de estos 3 puntos y esa es la curva de outflow. Y pongo acá para una presión en la cabeza, para un diámetro de tubing, para un nipple de asiento y para un GLR. El primer caso. Vamos a ver el repaso que vimos en producción 1. El segundo caso, este es solamente haciendo flujo vertical. El segundo caso de construir un Axel Flu es cuando uso flujo vertical. Primero flujo horizontal y luego flujo vertical. ¿Qué datos necesito ahí? Parto con los datos. Presión en la batería. Diámetro de la línea de flujo. GLR, que va a ser el mismo para el flujo vertical y para el flujo horizontal.
longitud de la línea de flujo, L, le llamamos L, longitud de la línea de flujo. Necesitamos luego el niple de asiento y el diámetro del tubo. Acá el diámetro de la línea, el GLR que es común, la longitud de la línea de flujo, el niple de asiento y el diámetro del tubo. Entonces vamos primero, aquí tenemos que hacer lo siguiente, que los lapiceros se están acabando. Hacemos lo siguiente, primero entramos al flujo horizontal. Flujo horizontal. Y los gráficos son así, son panzoncitos. Y acá, ¿cómo entramos? Con la presión en la batería. Intersectamos nuevamente el GLR, vamos a poner que este sea el GLR que me han dado, y hallo la longitud equivalente. Igual como el método anterior. A esto le agrego ahora la longitud L, no el niple de asiento, sino la longitud L. Vuelvo, intersecto el GLR y leo, y esto es la presión en la línea. Usando el gráfico de flujo horizontal, encuentro la presión en la línea. Luego, para ir al flujo vertical, nos hacemos dos preguntas. Primero, si no hay BIM, decimos que la presión en la cabeza es igual a la presión en la línea entre esta constante punto 4. Si no hay BIM. Si me dicen, no hemos colocado estrangulador. ¿Alguna pregunta, Vega? Pregunta. No, este es horizontal y el de la otra gráfica es vertical. Acá estamos en el vertical. Sí, es horizontal. Este es el horizontal. Cuando nos dan la presión en la batería, nos dan la línea de flujo, nos dan la longitud, primero arrancamos con el horizontal. Cuando no nos dan nada de eso y nos dan solamente la presión en la cabeza, entramos de frente con el flujo vertical. Bueno, entonces, si no hay estrangulador, si no hay BIM, la presión en la cabeza es este valor. La presión en la línea entre 3.4 y entramos a construir nuevamente usando los flujos verticales. Pero para cada, porque tenemos que seleccionar, este es el caudal Q1. Para cada caudal vamos a tener una presión en la cabeza diferente. Y entonces, este es el Q1, entro con esta presión en la cabeza por lo mismo. Ahora tomo el Q2, esta presión en la cabeza va a ser diferente. Y hay otra vez una presión fluyente 2, diferente. ¿Me entendieron? Recuerden que para hacer la OFLU, yo tomo los caudales de mis gráficos que yo tengo. Y en el flujo horizontal ustedes tienen gráficos de 50, 200, 400, 600, 800 y 1000 barriles. En cambio, en el flujo vertical tienen gráficos de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500. En el horizontal no hay muchos caudales. Entonces, si me dicen que yo trabaje, me dan la presión en la batería, yo tengo que tomar de referencia los caudales que tengo con el flujo horizontal, y esos mismos caudales voy al flujo vertical. Yo no puedo tomar en el flujo horizontal 100 porque no hay gráfico. Tengo que tomar 200. Y entonces tengo que ir al flujo vertical con el gráfico de 200. Si aquí tomo 400, voy al flujo vertical con el caudal de 400. ¿Ya? Ahora, si hay BIM y me dicen, he colocado un estrangulador, aplicamos la ecuación, la presión en la cabeza será igual a 10 veces el caudal Q
elevado al GLR a la 0,546 dividido entre el diámetro del estrangulador a la 1,89. Ahí está la formulita que usamos. Donde D es el estrangulador en 64 avos. O sea, D viene a ser el denominador acá. Aquí está el estrangulador. Este es el D. Por ejemplo, si a mí me dicen he colocado un pin de 1/4, esto lo llevo a 64, para que este denominador sea 64, esto tiene que ser ¿cuánto? 16. Entonces este 16 va aquí. Si me dicen he puesto un estrangulador de media pulgada a media pulgada, entonces digo que esto es igual a 32 sobre 64. 64 entre 2, 32. Entonces, esto mismo digo, es 32/64, entonces el D va a ser 32. Y cuando yo resuelvo de esta fórmula el valor de D, ya D sale de frente para colocarle el denominador 64. Ahora, cuando me dicen que mi pozo está produciendo a la batería y tiene estrangulador, tengo que hacer estos dos cálculos. ¿Y cuál es la presión en la cabeza que va a valer para entrar en flujo vertical? El mayor valor. Si aquí me salió 150 y acá me salió 200 PSI, por ejemplo, ¿con cuál voy a entrar al flujo vertical? Con el de 200 PSI. Siempre aquí entro, cuando tengo los dos flujos, horizontal y vertical, para el flujo vertical, para calcular la presión fluyente, lo voy a calcular con el mayor valor cuando me dicen que hay estrangulador. Si no hay estrangulador, de frente me voy con esta fórmula. Pero cuando hay estrangulador, tengo que hacer los dos cálculos. Presión en la línea, lo divido entre 0.4. Encuentro la ecuación del BIN. ¿Cuál es el mayor valor? A ese mayor valor voy a entrar al flujo vertical. Y de ahí comienzo a calcular para hacer mi curva de outflow. Una vez que he construido mi curva de outflow, esta intersección que hay aquí del outflow con la IPR, este es el caudal Q que va a producir por surgencia natural el pozo. La intersección del índice de productividad con la outflow es lo que el pozo va a producir. Si lo estamos probando a cabeza de pozo, porque esto es cuando uso presión en la cabeza solito, es que lo tengo en cabeza de pozo. Y cuando estoy usando presión de la batería, es que el pozo está produciendo a la batería. Y entonces este caudal que saco acá va a depender. Si usar solo presión en la cabeza, no me han dado línea de flujo, no me han dado nada, el pozo lo estoy probando en el cabezal. Pero cuando me dan presión de la batería, diámetro y longitud, ese pozo lo estoy probando a la batería. Este es el método. Bien, ese es el repaso de lo que hemos hecho. Entonces ustedes tienen que aprender a usar los gradientes. Así que la próxima clase a desembolcar que bueno, acá yo tengo un mañana traemos las gráficas. ¿Ah? Las gráficas traemos, ¿no? Claro, pues tiene que traer las gráficas, si no Panchito Linares, ¿qué hacemos? Esas gráficas están aquí, las que estaban en el libro de producción 2 o en el libro de producción 1, aquí están, desembolsar. Espero que me hayan vendido el libro o no lo hayan roto. ¿Ah? Hay producción 1 y producción 2. Ah, no, producción 1 se enseña, pero la de producción 2 la volví a poner porque estábamos usando cómo hacemos los cálculos de la Y si me pidieran eficiencia, ¿Ah? si me pidieran eficiencia,
sea, utilizando el PR. No, es que en el libro de flujo 1, la relación del flujo, no, del caudal, la relación del agua por el petróleo, que es 1, que lleva el Q total. Sí. Y ahí después se me pide ya la eficiencia. ¿Cómo la llevo? Eficiencia es Q real entre Q teórico. ¿Y el Q real cuál sería? ¿Y ese ¿Y el Q teórico? Q teórico es lo que tú produces cuando el pozo no te tiene nada de daño. Aquí tú no sabes si está dañado o no dañado. Esto es lo que tú produces con la condición que esté el pozo. Y el Q teórico es cuando el daño es cero. ¿Y cómo sacas esa fórmula de Q? Aplicando Q es igual a 7.08 K por H, presión de reservorio menos presión fluyente, dividido entre viscosidad por beta O, logaritmo de periano de R, toda esa fórmula, y pones S igual a 0, y eso te va a dar. Pero la presión fluyente no va a ser esta, porque esta presión fluyente de este Q, que corresponde acá, es la presión fluyente que tengo con ese daño que yo no sé. ¿Entiendes? Entonces lo primero que hago yo es determinar cuál es. Estudiaste, a ver, su pregunta de, no sé si se dan cuenta, él me está diciendo, con este flujo que hemos hecho, ¿qué obtengo yo acá? Este caudal Q a esta presión fluyente, ¿correcto? Real. Pero no sé con qué eficiencia de flujo estoy aquí. No lo conozco. Porque no sé que este caudal Q, qué valor de S tiene. Si es 0, si S, determino que es 0, digo, ¿cuánto sería la eficiencia? Si el S vale 0. 100%. Si el S es positivo, menos del 100%. Y si el S es negativo, más del 100%. Entonces, borro esto ya. Pues la pregunta de él, porque es una cosa real, así sucede. Para saber. Entonces, ¿qué usamos? Nosotros decimos que si hay un S, primero yo determino esta fórmula que es 7.08 K por H, presión de reservorio menos presión fluyente dividido entre viscosidad por beta O, logaritmo de periano de RE entre R omega más S menos 0,75. Esa es la fórmula general del flujo radial. Estamos siempre, todo pozo lo tomamos, salvo que nos den una indicación, flujo lineal, donde ya cambia la fórmula, 1.127 K por H sobre longitud sobre viscosidad, que es flujo horizontal, pero todo lo trabajamos con flujo radial. Metemos esta presión fluyente, metemos este caudal, conocemos el radio de drenaje, conocemos el radio del pozo, ¿y qué determinamos? Ese. Y entonces decimos, mi pozo está dañado, o mi pozo no está dañado, o mi pozo está estimulado. Ahora, si mi pozo está dañado, ¿qué decimos? El delta de P, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el delta de P? Con 0,87 por M por S. Ya está. Entonces, la presión fluyente que tengo acá va a ser igual a ¿quién? A la presión fluyente ideal para S igual a 0 más ¿quién? Más el delta D. Conozco esta presión fluyente, conozco este dP, ahora que tengo la presión fluyente igual a 0. Y calculo entonces, poniendo aquí esta presión fluyente para el S igual a 0, ¿qué voy a calcular?
el Q y D. Conociendo el Q ideal, entonces digo, eficiencia del flujo es igual a Q entre Q y D al por 100. Entonces digo, mi pozo para esta producción que me está dando está al 50, 60%, o está estimulado. Esto es lo que encontré. ¿Qué dice? Se prendió solo. Te llaman, sí, seguro. Cachito Linares dice, ¿dónde está? Que no la veo, dice. Ustedes ya están en el curso, ya a puertas de salir de la universidad y de ser ingenierazos, que van a ir a trabajar. Y le dicen, oye, hágame ese cálculo. Me miro. Entonces te dicen, pase por caja. Y después dicen, no hay trabajo, ingeniero. Ya. Pero está bien tu pregunta, tu inquietud, por eso valen las burradas, no importa cualquier burrada, vale. Pero ya sabes, ¿la? Y ahí voy a poner un problema así parecido, ¿estás viendo? Entonces, en la práctica esto es lo que hacemos. Una vez que determinamos esta caudal a esta presión fluyente, si es real la prueba, yo sé, pero me pregunto a qué eficiencia estará y cuál será el daño. Voy a la ecuación general y ya determino el daño. ¿Y qué digo? Ese es el delta de P. Y la presión fluyente que yo tengo en el fondo es la presión ideal más la caída de presión. Si está estimulado, esto es menos. ¿Ya? Porque este más es de signo. Porque este delta de P puede ser que este delta de P puede ser 0 o más o signo menos. Entonces aquí le ponemos menos, entonces la presión fluyente ideal va a ser mayor. Vamos a nuestra ecuación y calculamos el Q ideal. Conociendo el Q ideal, calculamos la eficiencia de esto. ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, vemos lo siguiente. Eso es urgencia natural. Urgencia natural. Mi pozo, en el año 2000, teníamos esta condición, este era el IPR y este era el outflow, y estaba produciendo este caudal Q con esta presión fluyente, y aquí tengo la presión del reservorio. En el año 2024, esta es la IPR y la outflow es la misma, el outflow no cambia. ¿Por qué? Porque el outflow, ¿cómo lo hemos construido? Asumiendo cabo. Recuerden que el outflow es función de las caídas de presión y se origina ese caudal que yo me pongo en flujo vertical y en flujo horizontal. Entonces, si veo este gráfico así, donde aquí ya no va a ser esta presión del reservorio, ya será por acá, la presión del reservorio ha bajado porque el pozo comenzó a producir, correcto, pero el outflow se mantiene. Entonces, ¿qué digo? Para sacar este Q máximo, yo necesito este delta de P. Y esto es lo que se transforma, si recordarán, producción 2, aquel que me dice, le pongo 20. ¿Cómo se llama este cuando hablamos de este? Que es la
diferencial de presión que yo tengo que ponerle a mi pozo para llegar a producir esto, que es lo que da a la batería. Porque este agrubo, vamos a suponer que lo he sacado a la batería. Mi pozo ya se murió, porque no se intersecta la IPR. Con el agrubo ya está muerto. Cuando el pozo ya está muerto, el que dice estamos en producción ahora artificial. Pero ¿el reservorio tiene petróleo? La pregunta es, ¿el reservorio tiene petróleo? Sí tiene, porque hay IPR, aunque sea, tiene esto. Este Q máximo es 10 barrilitos, no importa, 10 barriles. Tiene petróleo el reservorio. ¿Cuándo el petróleo ya no tiene? Cuando este IPR ya no exista. Cuando lleguemos a un IPR asícito, decimos ya el reservorio no aporta nada. Terminó la recuperación primaria. Entonces podemos trabajar, hacemos el cálculo, si hay reservas remanentes, y para sacar ese petróleo que está todavía entrempado, que no ha salido por recuperación primaria, ¿qué le aplicamos? Recuperación mejorada. Pero mientras en la recuperación primaria, mientras el IPR exista, hay que sacar ese petróleo. Y lo sacamos empleando una técnica de producción artificial. Y entonces, caída de presión, que es lo que llamamos el TDH, todos tienen cero. El Total Dynamic Head. ¿A qué era igual este Total Dynamic Head? Dijimos, a la presión en la cabeza que yo necesito porque quiero llegar a este valor, más la caída de fricción que tengo en todo el sistema, más el nivel dinámico. Porque lo que yo, en este caso, el nivel dinámico, ¿de dónde lo voy a llevar? Desde cero hasta la batería. Es decir, todo, si el pozo tiene niple de asiento, del niple de asiento hasta la superficie. Y de ahí debe seguir hacia la batería, que es lo que está empujándolo la presión en la cabeza. O sea, el pozo está aquí en el niple de asiento, aquí está el punto D, en el niple de asiento, ya no tiene nada, poquito tengo que dejarlo, lo estoy llevando, entonces este es el nivel dinámico, esto tengo que vencerlo desde aquí, llevarlo acá a la cabeza del pozo, la presión en la cabeza, y eso lo llevo hacia la batería. Por eso el TDH es la fricción que hay aquí. Esta fricción es contra el flujo. Este es el delta de P de fricción. Entonces, esta presión que tiene que tener la bomba, que está dada por el TDH, el Total Dynamic Head. Este es el Total Dynamic Head. Va a ser igual a la fricción que tengo que llevarla, más la presión en la cabeza y más esto que tengo que levantarlo desde el niple de asiento hasta la superficie. Y ese es el Total Dynamic Head. THP no. ¿Ah? THP no. THP es en surgencia natural. Tubing Head Pressure es en surgencia natural. En surgencia natural tenemos a este gráfico de IPR para recordar. Surgencia natural tengo IPR, tengo OFLU y tengo la curva THP. 3 gráficos debo hacer en surgencia natural. IPR, sabemos. ¿Cómo calculamos el THP? Ahí aplicamos flujo vertical, pero los caudales, ¿de dónde los sacamos? De la IPR. Nada más. Entonces aquí, por ejemplo, mi IPR, voy a este caudal, cualquiera que sea, Q1, voy, esta es su presión fluyente, voy al flujo vertical, presión fluyente, intersecto el GLR,
le quito el niple de asiento y llego a la presión en la cabeza. A ver, ¿para qué? ¿Cómo hago la curva THP? Aquí está el gráfico del Q. Aquí está siempre flujos verticales para abajo. Este es el GLR que yo estoy produciendo. Aquí están las presiones. Entonces entro con la presión fluyente de la IPR. Esa es la longitud total. Le quito el niple de asiento y entro nuevamente, y este es la presión en la cabeza. Entonces, este punto es este. Tomo otro caudal, Q sub 2, voy. Esta es la presión fluyente 2. Selecciono otro caudal Q sub 2, ya no el mismo, porque es otro caudal Q sub 2. Selecciono. Acá. Este es Q sub 2, este es Q sub 1, otra vez. Pero el GLR es el mismo GLR. Voy nuevamente con esa presión fluyente nueva, entro, le quito el niple de asiento, voy y tengo la presión en la cabeza 2. Y acá pongo este punto aquí. Y así sucesivamente voy construyendo mi curva TH. ¿Para qué me sirve eso? Y aquí nosotros tenemos 3 caudales en la solvencia natural que debemos cuidar. El primer caudal se llama MER. ¿Qué es MER? Es el caudal que yo debo extraer para obtener la máxima eficiencia del reservorio, la mayor cantidad de producción de petróleo. Si yo produzco con el MER, el reservorio lo estoy manejando muy bien. ¿Y cuál es ese MER? Este punto, aquí en este caso sería Q1, el punto donde está en el ápice de la THP. Esta es la curva THP. During head pressure, el punto mayor, la tangente, digo, este Q1 MER. Este Q que está acá, que le llamamos el Q de producción, B, Q de producción. Q de producción. Y el tercero, ¿dónde está el Q de burbuja? Si aquí fuera la presión de burbuja, que conocemos nosotros, para que sea el Q de burbuja, la IPR tiene que ser constante, lineal. Entonces digo, este es el Q de burbuja. ¿Dónde yo debo producir mi pozo? Entre el MER y el Q de burbuja. MER y Q de burbuja, en este caudal, en esta zona, es lo que debo producir. Fuera de esta zona del Q de burbuja, estoy produciendo mi pozo mal. Por ejemplo, aquí, el Q de producción que está acá es mayor que el Q de burbuja, estoy desinflando el reservorio. Lo estoy desinflando. Pero si produzco entre el MER y el Q de burbuja aquí, estoy produciendo bien mi reservorio. El MER es la menor producción. Si nosotros vemos que sacando el MER mi proyecto es económico, o sea que voy a recuperar mi inversión, digo, produzco con el MER. Pero si veo que el MER no me paga, entonces me pregunto, ¿cuál es el Q de burbuja? Vamos a poner que el MER sea 80, el Q de burbuja sea 150, entonces ¿qué digo? Me voy a producir con 100 barriles por litro. Estoy entre el MER y el Q de burbuja, y con 100 me sale económico mi pozo, eso es producción. Ahora recuerden que ese IPR cambia con el tiempo, se va achicando, va disminuyendo, hasta que va a llegar un momento que tenemos que sacar producción activa. Y ahí sí ya nos olvidamos, pues ya el reservorio, si se ha liberado energía, ya quedó, como dice ya por
Bien. Queda más que la